Hola, bueno, vamos a arrancar, chicos, porque la idea es que también grabemos esto y lo subamos a al canal de la facultad para que quede como consulta para futuro. Acá hay alumnos de AP2 y de AP1, ¿no? Los alumnos de AP2 ya saben un poquito más por qué están acá y a quiénes van a escuchar, porque se relaciona directamente con lo que están haciendo en el taller ahora. La gente de AP1, como hoy tenía que traer madera y pedacitos de madera, por ahí todavía no entiende mucho la relación entre lo urbano y el fenólico. Esto es para que ustedes tengan información, para que sepan lo que vamos a hacer avanzado el cuatrimestre, ¿sí? Hay un trabajo incluso intermedio que tiene que ver con un área que van a mostrar aquí, que es el polígono del barrio popular en sí. Ahí vamos a trabajar con esta instalación de madera que van a hacer ustedes, y después vamos a trabajar con vivienda en lote interior, también en ese sector. AP1 va a trabajar en el segundo cuatrimestre también en este mismo barrio haciendo la biblioteca barrial, así que vayan pensando que esto es entender, digamos, el sitio que van a trabajar durante todo el cuatrimestre. Eso en relación a AP1. En relación a los invitados, le hemos pedido al equipo del Instituto de Gestión de Ciudades, IGC, ahí está el logo de ellos, que nos vinieran a contar un poco su participación en este proceso de urbanización, del cual nosotros como cátedra queremos, queremos participar, por lo menos pensando desde nuestro lugar algunas intervenciones puntuales que tienen como marco, como contexto, el proceso que ellos están guiando desde un lugar más técnico, pero como verán ahora después, van a ver que también hay mucha gente en el territorio, en el barrio mismo, participando de este proceso. Es un proceso participativo. Y entonces, bueno, gentilmente el equipo del IGC vino a contarnos un rato, digamos, todo un desafío, digamos, de cómo presentar a ustedes que todavía por ahí no tienen entrenamiento urbanístico, que es una intervención urbanística y sobre todo desde el punto de vista interdisciplinar, multidisciplinar que tienen ellos, que es mucho más social y político que la forma técnica específica de la que se ve en la facultad. Eso también para mí es un gran aprendizaje. Entonces, hoy está Patricia Nari con nosotros. Patricia es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, es licenciada en Ciencias Políticas, tiene una materia optativa muy bonita que se llama Provocaciones Urbanas. Que los invitamos a participar en el seminario Provocaciones Urbanas, que paso el chivo. Ahí está. Arrancamos el lunes pasado, pero pueden sumarse todos los lunes a las 3 de la tarde. Sobre todo para la gente del equipo docente que tiene que hacer optativas, acá DAI, por ejemplo. Sí. Bueno, y nos acompaña también Roberto Monteverde. Él es arquitecto egresado de esta facultad, pero con formación en planificación. Los dos han trabajado desde el principio en el Instituto de Gestión de Ciudades, que como les van a contar, es un instituto interdisciplinar que trabaja problemas específicos de gestión de grandes proyectos. Y aparte han venido con parte del equipo que participa de este proyecto, así que, sin más, yo me voy a sentar por acá y les voy a dar el micrófono a ellos. Hola. Bueno, arranco. Sí, hay como un... Pero sí, así... No me va a dar. No me va a dar toda la letra, digo, si le arranco y están lejos. Bueno, hola a todos, a todas. Como dijo Juan, yo soy Patricia Nari, soy politóloga, vecina de disciplina acá en la Siberia. Venimos una muestra de lo que es el IGC, digo una muestra porque vengo yo desde la ciencia política, Roberto desde la arquitectura, con Lucía también desde la arquitectura y Mauricio Tarducci como comunicador social. Hicimos una muestra de edad y de género y de profesiones. Otros compañeros se quedaron, no podían venir a contarles un poco su experiencia también. Bueno, agradecerles a las cátedras por
esta invitación. Para nosotros, como Instituto de Gestión de Ciudades, este espacio es más que interesante y específicamente con el proyecto de urbanización de Nuevo Alberdi, mucho más también. Brevemente les quiero contar qué es el IGC. El IGC es una asociación civil que nació, no con ese nombre, pero nació allá por el año 2000, 2001 en realidad, en plena crisis de todo tipo. Nos reunimos varios profesionales y llegamos a la conclusión de que lo que teníamos en común eran las ciudades y eran los territorios, a pesar de que proveníamos de distintas disciplinas. El IGC entonces surgió como una preocupación respecto de los territorios y las ciudades. A partir del 2001, nuestros trabajos estuvieron en distintas ciudades, provincias del país, básicamente vinculados a lo que es la planificación. No solo la planificación urbanística específicamente, sino lo que nosotros llamamos planificación urbana. La planificación de políticas urbanas, es decir, aquel cruce de distintas disciplinas que impactan en el territorio, en las ciudades u otros territorios. Es así que el equipo se conforma, además de estas disciplinas que le conté, trabajan con nosotros compañeros abogados, economistas, de manera tal que miramos el territorio desde todos esos lugares. Hace un montón de tiempo que lo estamos haciendo. A partir de todo ese tiempo de trabajo en distintas ciudades, empezó a surgir entre nosotros una gran preocupación recurrente en la mayoría de las ciudades. Obviamente desde la academia ya lo conocíamos, que las ciudades están fragmentadas, que las ciudades están partidas. Muchos hablan de que hay dos ciudades, una ciudad formal y una ciudad informal. Eso que nosotros trabajábamos, estudiábamos, analizábamos desde la perspectiva más teórica, empezó a ser una recurrencia en la mayoría de las ciudades en las que trabajábamos, y no solo en las grandes ciudades, sino también en las ciudades más pequeñas, con distintas características, pero eso efectivamente ocurría. Entonces, esa manifestación territorial, que era la fragmentación, evidentemente tenía que ver con otras cuestiones que iban más allá de lo territorial, cuestiones políticas, económicas, sociales, subjetivas. Entonces, esa fragmentación que nosotros veíamos materializada en el territorio, decíamos, bueno, tiene todos estos orígenes, de manera tal que había que ir a mirar ese problema no solo desde la expresión de esa fragmentación territorial que se veía en las ciudades, sino desde el origen de eso. La preocupación entonces empezó como a ser central prácticamente en nuestros trabajos. Muchos de nosotros, bueno, yo hice mi tesis de doctorado vinculado a esto, Roberto participó en una cantidad de seminarios en Colombia vinculado a estos temas, entonces es como que nuestra agenda tuvo cierta centralidad respecto o en los temas vinculados a la fragmentación, a la segregación, a esta expresión material del territorio de que las ciudades están partidas y que hay partes que están más beneficiadas de algunas cosas que de otras. Entonces, esta idea de centralidad en nuestros estudios, cuando nos convocaron para hacer este trabajo de la urbanización de Nuevo Alberdi, fue como dijimos, bueno, se alinearon los planetas, porque todo lo que nosotros veníamos trabajando, estudiando y analizando y viendo en distintas ciudades, muchas veces no podíamos efectivamente generar intervenciones de las que siempre decíamos cómo habría que hacer para evitar la fragmentación, para trabajar por la integración. Cuando llega el proyecto de Nuevo Alberdi, dijimos, se alinearon los planetas, acá tenemos una cantidad de experiencia hecha por el equipo y ahora vamos a trabajar en Nuevo Alberdi. ¿Cómo llegamos a Nuevo Alberdi? Después vamos a ver un video donde cuenta algunas cositas más, pero bueno, la mayoría de todos ustedes saben, digo, porque es gente que transita las ciudades, que tiene cierta literatura respecto de este tema, nosotros sabemos de la existencia de las villas miseria, de los asentamientos irregulares, o llamémoslo como querramos, en la mayoría de las ciudades, esto que yo le decía recién. En el 2016, una política en realidad de las organizaciones territoriales dijeron, primer paso para abordar
abordar el problema de las villas miserias, de los asentamientos, de la fragmentación social, es conocer dónde están, cómo son, qué pasa en esos territorios. Entonces, las organizaciones sociales, una cantidad de organizaciones sociales del país, fueron barrio por barrio a ver qué pasaba en esos territorios. Primero a identificarlo, el barrio existe, está ahí, va a tener que aparecer en el plano de la ciudad. No sé si ustedes saben que en muchas ciudades los asentamientos irregulares, hoy llamados barrios populares, no aparecen en los planos de la ciudad. Esto significa que hay como una negación del problema, pero lo que hizo este relevamiento de las organizaciones sociales es ir a ver el barrio, darle una localización física y caracterizarlo, ver qué pasa en ese barrio, cuántos son, qué características tienen, etcétera, etcétera. Eso ocurrió en el 2016 y al año siguiente, por una ley nacional, se crea el Registro Nacional de Barrios Populares. O sea que empieza una política pública orientada a resolver, o al menos abordar, el problema de los barrios populares. El Registro Nacional de Barrios Populares no solo identificaba a los barrios y decían lo que pasaba, sino que además se dio a cada uno de los habitantes de ese territorio un certificado de vivienda familiar. Esta idea de certificado de vivienda familiar significaba nada más ni nada menos que decirle a esa persona que vive en ese lugar, obviamente en situación, entre comillas, irregular, que ese es su lugar de vivienda. También sabemos que en la mayoría de los asentamientos irregulares, insisto, hoy llamamos barrios populares, no existen calles, no existen números, de manera tal que cada una de las personas que viven en ese lugar tiene problema para decir a dónde vive, pero que no es un dato decir si yo vivo en tal lugar, sino que la no posibilidad de tener un número y un nombre de calle también hace difícil poner un domicilio cuando voy a pedir trabajo, por ejemplo. ¿Dónde vivís? Calle pública sin número, barrio La Lata. Bueno, es como que no estaría ayudando mucho por los preconceptos que muchas personas tienen cuando tienen que designar, de tomar a un trabajador, por ejemplo, o para pedir un servicio. Con ese papel que se llama certificado de vivienda familiar, las personas podían pedir un servicio. Las empresas de servicio estaban obligadas a colocar o a instalar el servicio que sea. Entonces, venimos, relevamiento de barrios populares, registro de barrios populares, y al año siguiente surge en otro gobierno, con otra tendencia política, la Ley Nacional de Barrios Populares por la Integración Sociourbana. Entonces, esa línea, en esa continuidad política, pocas veces vista en la política nacional, o sea, que se empieza con una idea y termina con una ley, efectivamente, la Ley de Integración Sociourbana, que prevé que aquellos asentamientos, barrios populares que fueron relevados, primero están pasibles de urbanizar. Pero lo más importante al comienzo de esto es que están prohibidos los desalojos, o sea que todas aquellas personas que fueron censadas y tienen su certificado de vivienda familiar no van a ser desalojados. Pero además de eso, hay financiamiento, se crea un fideicomiso con recursos propios para abordar las obras del proceso de integración sociourbana. Esto es casi inédito en el país. Es casi inédito, no porque efectivamente haya una ley que tenga recursos para resolver un problema, sino lo que es casi inédito es que en un transcurso relativamente corto de tiempo y con perspectivas políticas ideológicas diferentes, surge esta ley de integración sociourbana.
ahí en esta ley de integración sociourbana llegamos nosotros, IGC, por ese lugar, porque los proyectos de integración sociourbana tenían como característica vincular a las organizaciones del territorio en ese proceso. Entonces, nosotros aparecemos en el proceso de integración sociourbana como apoyo técnico a una organización territorial para el proceso de urbanización. Así es que nosotros llegamos a este lugar y estamos participando hace casi un año y algo en este proceso y la verdad que venimos trabajando mucho con algunas desilusiones, pero con algunas alegrías. Por ejemplo, nos terminan de decir que ya fue aprobado una de las obras más que importantes de Nuevo Alberdi, recién nos avisan, que fue aprobado el pliego para empezar las obras de agua potable para Nuevo Alberdi. Para nosotros como técnicos, pero para las personas del territorio, una cosa muy, muy fuerte. Así que estamos muy entusiasmados porque estamos viendo algo que no ocurre mucho, es que efectivamente las cosas sucedan. Una vez que las planificamos, las gestionamos, efectivamente suceda. Estamos viendo que algunas cosas están sucediendo, por lo tanto, estamos apostando mucho a esta ley de integración sociourbana y además que no solo sea una situación particular de Nuevo Alberdi, sino que sea para los 4.400 barrios populares del país. Ahora vamos a pasar un video para que cuenten un poquito algunas de las cosas que yo dije recién, mejor, más ordenadas. Un concepto que recorre las ciudades de nuestro país y América Latina, la fragmentación urbana. Para hacerla sencilla, la fragmentación es una especie de rotura de la ciudad en pedazos, en donde las condiciones de vida en una parte son muy diferentes a la otra, llegando a extremos en donde una línea pueden separar a ciudadanos que viven con las condiciones del siglo XXI de otros que parecieran estar en el siglo XIX. Jordi Borja, reconocido geógrafo y sociólogo catalán, dice que la ciudad fragmentada es socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente decadente, ambientalmente insostenible y políticamente ingobernable. Suena duro, pero lo comprobamos día a día. En la actualidad asistimos a un proceso de segregación territorial que excluye a un grupo social desventajado y concentra a la población acomodada. Como si fuera poco, desigualdad y concentración tienden a heredarse y reproducirse, conformando un preocupante escenario de injusticia espacial. O sea, estamos en problemas. En América Latina, la presencia de barrios informales, favelas, guasmos, tugurios, son una constante y parte del paisaje de las grandes ciudades. ¿Y por casa cómo andamos? Argentina mostró niveles de cohesión importantes durante mucho tiempo. Allá por los 70 se comienza a registrar un crecimiento de asentamientos informales y villas en el marco de un proceso de desindustrialización y políticas neoliberales. Se intentó resolver el problema construyendo más viviendas con distintas modalidades, tipologías y escalas que en muchos casos colaboraron con la expansión y segregación sociourbana. El modelo de la desigualdad se consolidó y no fueron apareciendo nuevas iniciativas. Hacia el año 2016, la movilización de las organizaciones sociales y una particular alquimia política generó un hito importante, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y la sanción de la Ley Nacional. La puesta en marcha de este programa en una gestión de gobierno y su continuidad en otra de signo diferente se presenta como oportunidad para una política de Estado. 4.400 barrios populares del país aparecen en los mapas. La ley reconoce la residencia y el domicilio de cada familia, prohíbe desalojos, declara las tierras sujetas a expropiación, compromete a las autoridades a iniciar proyectos de integración sociourbana y genera un fondo para financiar los proyectos. Un salto enorme y una política inédita. En este marco se da la oportunidad de intervenir en Nuevo Alberdi, un barrio olvidado de Rosario, una organización social, la Asamblea de Vecinos, una organización política, Ciudad Futura, y el Instituto de Gestión de Ciudades. 4 espacios para un objetivo en común: elaborar el proyecto de integración sociourbana. El IGC, el Instituto de Gestión de Ciudades, es un equipo interdisciplinario que trabaja en temas de planificación y gestión de ciudades, con una mirada estratégica, participativa y municipalista. Preocupado por la desigualdad urbana, vinculado con experiencias latinoamericanas,
claras y con una idea de base. Las ciudades están destramadas por rupturas sociales, económicas, urbanas, ambientales, institucionales y simbólicas. Las intervenciones de reentramado deben ser necesariamente multidimensionales e integrales que prefiguren un nuevo modelo de ciudad. En octubre del 2020, con mucho entusiasmo y un poco de audacia, se inicia el trabajo. Y un pequeño detalle, estábamos en pandemia. La firma del convenio entre Nación, provincia, municipio y Ciudad Futura funcionó como bandera de largada. Duplas territoriales salieron a contar casa por casa lo que estaba pasando con mucho cuidado y distanciamiento. Buscando llegar a más gente, se armó el programa de radio. Desde una FM barrial y con radios donadas, llegamos a más familias. Aquí y ahora se convirtió en un animador del proceso de urbanización y una notable usina de proyectos. Una vez más, desde Nuevo Alberdi Oeste, este programa que se denomina Aquí Ahora Nuevo Alberdi, no en vano el nombre. Estamos saliendo en vivo desde Nuevo Alberdi y hoy decidimos hacer una transmisión especial. Estamos en la casa de Ramona. Se generaron microtalleres para recuperar la memoria y los imaginarios del territorio. Una línea histórica que reconocía el origen del barrio, la marca de las inundaciones, las luchas por permanecer en el lugar y resistir los embates de los desarrolladores inmobiliarios, que luego de algunas obras de mitigación fueron por las últimas tierras urbanizables de la ciudad. Para mí sí, en un barrio privado y se van a dejar a nosotros acá. Nosotros, que nadie se acuerda de nosotros, y nos debemos una miseria. Me quedo acá a luchar por el pedazo de tierra, por el rancho de chapa que tengo, me quedo a luchar. Los vecinos están resistiendo a un desalojo por parte de empresas privadas. La historia se recuperaba con cada hecho y con cada persona. El origen de la Asamblea Popular, la resistencia a los desalojos silenciosos y violentos, la defensa de Oscar, quien junto a un grupo de jóvenes se quedaron trabajando en el tambo y lo transformaron como símbolo de resistencia y prefiguración de un nuevo modelo productivo. Se sumó a la línea histórica el trabajo con el Consejo Municipal para aprobar la ordenanza del Ya Basta, que puso fin a los barrios privados en Rosario y desarmó el negocio de la especulación inmobiliaria. Junto a esta tarea se construyó la cartografía del barrio, con vuelos de dron, planos de restitución, trabajo de verificación en territorio y el operativo del censo, que permitió recoger las condiciones de vida de cada familia de Nuevo Alberdi. Más de la mitad de los 80 censistas que participaron fueron mujeres y jóvenes del barrio. Como la pandemia no aflojaba, se inventaron los kits familiares, con dinámicas participativas para hacer en casa, mapeos simples y lúdicos con una gran carga de contenido proyectual. Reconocer cómo se usaba el territorio, qué se hacía adentro y afuera del barrio, las formas de movilidad, los lugares queridos y los que generaban temor. Lo producido en estos espacios de burbuja se retomó en los encuentros de mujeres y en los talleres de diseño con niños y adolescentes de la red de comedores y merenderos. El equipo del IGC fue dando estructura técnica a la propuesta. Las vecinas y los vecinos consolidaban los vínculos con las familias del barrio y Ciudad Futura articulaba con los estados y las empresas de servicio para darle mayor viabilidad a los proyectos. Ahora te contamos cómo estamos imaginando el Nuevo Alberdi. Ahí estamos. Bueno, sigo yo, Roberto. La idea de todo esto es contar cómo abordar estos temas que no son menores. O sea, en la Argentina entre el 25 y el 30% de las ciudades es ocupada por asentamientos informales. En América Latina ese porcentaje es más alto. En Colombia, con nosotros tenemos una gran relación a partir de lo que ellos llaman las intervenciones de urbanismo social, que para nosotros es una referencia muy importante, alcanza el 60%. En esos casos los colombianos los llaman barrios subnormales, nombres feos si los hay, pero además de lo feo del término es el término de qué es la normalidad. Si lo subnormal es el 60, lo normal sería el 40, suena raro. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos en las ciudades latinoamericanas, digamos, que son como abordadas de distintas miradas, de distintas disciplinas, de distintas políticas, y que también la arquitectura y el urbanismo tiene, digamos,
que poder enfocarse en esto, y hay experiencias en ese sentido. Muchas veces estamos en un lugar privilegiado, digamos, en el cual me siento parte, en donde, esto que decía Patricia, cada uno de nosotros vuelve a su casa, abre la canilla y sale agua. Eso no sucede, por eso estamos tan contentos de que hoy aprobaron el proyecto de agua. Digamos, estamos viendo lo básico de lo básico. Ahora el tema es si la integración sociourbana es dotar de agua y de cloaca a los barrios populares, y con eso está todo bien. Si eso es la integración sociourbana, como nosotros creemos que no, digamos, de que la integración sociourbana tiene que pegar otro salto, bueno, ¿cuál es ese salto? Siempre es más fácil pensarlo, reflexionarlo, digamos, analizarlo, diagnosticarlo, ponerle números y demás, y por ahí hasta hacemos buenos proyectos y buenas láminas contando cómo tienen que ser las cosas. Ahora, por un lado hay que pensar cómo son las cosas y la otra es cómo poder llevarla adelante. No es tan fácil. ¿Se puede? Es la parte buena. Se puede. Es una buena noticia de que se puede. ¿Se puede con un proyecto de arquitectura? Esa es la parte mala. No alcanza. Es absolutamente insuficiente y hay que poder trabajarlo con buenos proyectos, pero también articulado con otras miradas, con otras disciplinas, pero también con otros actores y con otras jurisdicciones. Cuando vos vas, el proyecto es de agua. Listo, un proyecto de agua es como tiramos caños. Bueno, el proyecto de aguas, ¿quién lo maneja? Y una parte era MUNI, pero otra parte es aguas provinciales, o sea que hay que articular con una empresa provincial. Pero el financiamiento es de nación, con lo cual la mesa se empieza como a ampliar. Cuando vemos con las cloacas también pasa lo mismo. Digamos, bueno, pero también estaríamos faltando un poco de educación, y la educación es provincial. Entonces, y ya no depende del mismo ministerio o la misma empresa de aguas, sino que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Entonces fuimos por el tema de la escuela, y cuando teníamos todo listo, el COVID cambió los patrones de diseño, con lo cual ya no era el mismo diseño, sino que había que actualizarlo a esos nuevos estándares. Entonces hay que poder sentar a otro actor, al Ministerio de Educación, digamos, y así de seguido con cada una de estas cosas. Y porque en el medio estaba la estación de trenes, y la estación de trenes estaba deteriorada, estaba caída. En los talleres de mujeres y el de niños era el lugar que generaba más temor. Esas cartografías, esos kits familiares que tuvimos que armarlo, pensando en que las cosas que hacíamos presencialmente ya no se podían hacer por el tema de distanciamiento, hubo que buscar estos mecanismos participativos como para que eso se exprese, y esa cuestión de que el lugar que más temor significaba ese era el cruce de la estación. ¿Y por qué? Y porque todo quedaba del otro lado de la vía, digamos, porque el barrio olvidado estaba acá, ¿no? Y todo lo que las cosas que sucedían estaban del otro lado, había que cruzarlo. La estación estaba, digamos, ocupada, estaba usurpada, no había luz, los yuyos estaban altos y pasaban cosas realmente horribles. Entonces había que poder recuperarla. Digamos, cualquiera puede hacer un buen proyecto en ese lugar y está bueno. Ahora, para poder hacerlo eso hay que poder gestionar ¿con quién? Con el Estado. Digamos, el Estado también lo tiene concesionado, hay otra empresa. Entonces, todos los mecanismos de gestión son parte de toda esta operatoria. Y además, como lo decía Patricia y como bien lo planteaba el video, nosotros creemos que la fragmentación o que las ciudades de Latinoamérica están rotas, no solamente porque le falte agua y cloaca, digamos, sino porque tiene problemas de fragmentación y olvido que son económicos, que son sociales, que son, digamos, simbólicos, que son institucionales. Si están rotas por esa cantidad de dimensiones, las operaciones de reentramado tienen que ir por esa misma lógica. Tienen que poder ir como atando todos esos otros elementos, y hay que poder como articularlo. Desde entender los problemas, de buscarle soluciones a esos problemas y de poder, digamos, y de poder gestionarlo con esa misma complejidad. Hay lugares en donde uno puede intervenir directamente. Voy y hago una plaza, pero hay terrenos que son privados, entonces tengo que fijar como indicadores para todo ese tipo de cosas, para ver cómo eso no se transforma en dos partes, que siga, digamos, fortaleciendo esos niveles de desagregación, y cómo vamos como interactuando. Entonces, la normativa no es inocua, la normativa hace que las ciudades se segreguen más o hace que se integren más. Y como parte del proyecto hubo que también armar una normativa y una ordenanza vinculado a cómo se iban a ocupar esos suelos privados que estaban ahí en conflicto. Entonces, por un lado, plantear la complejidad. Por el otro lado, saber de que esto se puede, pero que hay que generar comunidades de proyecto y unidades de actuación. Lo que queremos mostrarles es cómo empezamos a pensar de esa manera,
manera, con participación comunitaria, con mucha articulación territorial, con mucha articulación interjurisdiccional, con algunos que se sumaron y otros que fueron muy egoístas y no lo hicieron, y con cosas que siguen como avanzando. Y como, en específico, yo vengo del campo de la arquitectura y del campo urbanístico, comparto la disciplina, pero en todo este proceso que me llevó a tener este pelo blanco, digamos, hace de que te des cuenta de que no alcanza, digamos, de que está bueno pero que es insuficiente, que hay que hacer buenos proyectos de arquitectura, pero por ahí los buenos proyectos de arquitectura no son siempre los que salen publicados o los que salen en las revistas, que hay otros lugares y otros sitios que también tengamos que ponerlo en agenda, que está muy bueno que las cátedras nos sumemos a esta forma de poder pensar la ciudad y otra forma de poder intervenirla. Así que bueno, los dejo como para que Mauri conecte y veamos la segunda parte, que tiene que ver con cómo empezamos a pensar esa forma de poder intervenir en concreto a cada uno de esos territorios. La propuesta va por la mejora de la calidad de vida en el polígono Renavap, pero con una mirada integral, concibiendo proyectos multidimensionales y concurrentes en un gran polígono de integración sociourbana. Desde lo técnico se desagregan 4 líneas de actuación: conectividad y servicios, equipamiento e institucionalidad barrial, espacios públicos e infraestructuras verdes y mixtura socioeconómica y urbana. Para no hacerla larga, te la contamos en 9 puntos. Cambiar la puerta de entrada. La abandonada estación ferroviaria, la que las mujeres señalaron como el sitio que más temor les generaba, se recuperará. Será una plaza iluminada, con parada de transportes, cruces seguros, espacios deportivos, juegos y, por qué no, una explanada con chorros de agua. El edificio patrimonial será reciclado y allí funcionará el Centro de Acceso a la Justicia, una antena de cercanía del municipio, un cajero automático y la oficina del proyecto de la urbanización. Y como si fuera poco, la Universidad Nacional de Rosario tendrá una sede de la Universidad Popular con la Escuela de Oficios Tradicionales, Tecnológicos y Culturales. Qué puertita, ¿no? Desde allí un corredor central, para que lo urbano y lo rural queden integrados. Nuevas calles rediseñadas para que ingrese tanto el transporte público como el sistema de bicis de la MUNI, porque creemos en otras alternativas de movilidad. Los comercios que actualmente se ubican en el corredor podrán ser parte del nuevo centro comercial a cielo abierto, como tienen otros barrios de la ciudad. Mejores veredas, iluminación, señalización, apoyo de microcréditos, estrategias de formalización fiscal y comercialización para seguir creciendo. Continuando por Buchar, 2 perlas. La canchita de Cervellera, que ya no levantará tierra en cada jugada porque tendrá césped sintético e iluminación. Sumará juegos infantiles, área de descanso y encuentros y sombra de forestación nativa y escaladores. Una gran cubierta acobijará ferias, talleres de teatro y baile. Avanzando un poco más, el nuevo edificio de la Ética, la primera escuela de gestión social de la provincia y un emblema de la lucha por la inclusión educativa. Más aulas y un salón de usos múltiples para que sigan completando sus estudios secundarios jóvenes y adultos para ir por más derechos y oportunidades. El jardín también tendrá su lugar para infancias cuidadas y libres. En el ingreso y debajo de la arboleda existente estará la primera plaza de la zona rural, aquellas que se reclamaron en los talleres y kits familiares. También vendrán los caños. El agua llegará pronto y en un tiempo más las cloacas. Primero en la zona urbana, y cuando estas obras estén concluidas tendremos el proyecto para seguir con la zona rural, que ya no será tan rural. Con estas obras se verán grandes máquinas y empresas, pero también grupos de trabajadores del barrio que serán los encargados de las conexiones domiciliarias y obras de terminaciones. Hay avances importantes para que pronto llegue la conectividad digital, indispensable en esta época para el trabajo y la educación. Como las tramas tienen 2 sentidos, ahora vamos por lo transversal. La calle JJ Pérez nos depara 2 sorpresas. En un extremo, la escuela primaria, diseñada con normativas post-COVID en el predio de la capilla del querido cura Ciñeris. El Ministerio de Educación de la provincia tiene comprometidos fondos para su ejecución. En el otro extremo, ahí donde la calle se hace más ancha, la primera plaza comestible de la ciudad. Un espacio de juego bajo la sombra de nogales, naranjos, mandarinos, con perfume orégano y albahacas. Y nos queda en el medio la canchita de alambre en donde algo se está gestando. La otra gran transversal de Nuevo Alberdi es el canal, el que nos dio un gran dolor de cabeza cuando se desbordó. La resolución definitiva de las inundaciones requiere intervenciones complejas, costosas y aguas arriba.
Mientras se sigue peleando por estos temas, hay que mitigar riesgos, cuidar a las familias más vulnerables y evitar ocupaciones en los bordes. Para ello, vamos por el gran Parque del Canal. Pensado como humedal urbano y parte del sistema de infraestructuras verdes, será un corredor biológico, con espacios deportivos, huertas en desnivel y sitio de cría de animales. Aquello que nos permita ocuparlo cuando esté tranquilo y que se pueda mover y minimizar daños si es que el agua aparece nuevamente. El proyecto se propuso remediar desigualdades y construir ciudad. Por eso se trabajó en el Consejo Municipal para sumar las 500 hectáreas contiguas al polígono RENAVAP para un verdadero proyecto de integración con mixtura social, económica y urbana. Para eso abriremos otra puerta de entrada al barrio, una avenida que nace en el autódromo, cruza el corredor central en un gran espacio público y de servicios para rematar en un extenso sector destinado a producción de alimentos saludables. Junto al Tambo y la cooperativa láctea tendrán lugar nuevos emprendimientos que prefiguren esa nueva ciudad en donde la residencia y la producción sustentable de la tierra son compatibles. En esa ciudad de proximidad, con mixtura de usos y cuidado ambiental, se propone una mayor densidad edilicia y la idea de supermanzana, comunidad de proyecto y gestión. Una macrotrama de vialidades principales define polígonos donde se concentra la movilidad, los usos comerciales y edificaciones de mayor altura. El interior más bajo y más tranquilos. La propuesta estructural la hace el municipio, la gestión y el plan de detalle los desarrolladores con aprobación final del Consejo. Reparcelamiento, reajuste de suelo, indicadores diferenciales, cesión anticipada, banco de tierra serán instrumentos disponibles para esta nueva ingeniería urbana. Para acelerar las intervenciones dentro del polígono RENAVAP se conforma un fondo de desarrollo urbano que recibirá los aportes de los proyectos en las nuevas áreas habilitadas, la compensación de cambio de usos de rural a urbano, la cesión de tierras por fraccionamiento, el uso de indicadores diferenciales aportará ese fondo. La ordenanza del Plan Especial de los Canales, recientemente aprobada, es la herramienta que tiene el municipio para hacer que las cosas sucedan. En Nación ya están las 7 carpetas de obras tempranas, una interesante modalidad que presenta el programa para arrancar rápido y mostrar que es posible, que es en serio. Lo que queda por delante es consolidar una plataforma de gestión en un territorio empoderado, un proyecto técnico que se profundice y convidar a otros para seguir inventando a modo de laboratorio urbano. El desafío de Nuevo Alberdi es el de 4.400 barrios de la Argentina y otros miles de América Latina. Hemos aprendido de Favela Barrio de Brasil, del programa Hábitat de Rosario, del ABRE provincial y del urbanismo social de Medellín. Y si algunas cosas salen bien, tal vez otros puedan aprender de Nuevo Alberdi. Esta es la asignatura pendiente y este es el camino. El barrio está entusiasmado y nosotros también. ¿Será que esta vez será? De las 7 carpetas esa que hacía referencia en el video, este video se armó para un seminario que hicimos con IGC en diciembre, creo que fue. 3 ya están, digamos, con financiamiento. Son 2 espacios públicos, esto de la canchita de Cervellera, digamos, que es la canchita, pero es el lugar en donde, digamos, los pibes del barrio se juntan, se organizan, hacen los torneos y con lo que recaudan ayudan a alguna familia que tiene. O sea, tiene un componente solidario muy importante, digamos, ese espacio, y además es el que un comedor que está ahí enfrente, que reúne el colectivo de mujeres, es el que lo bancó como para poder tener ese lugar, porque esta disputa del territorio, las canchitas existían, digamos. Entonces, que esto se consolide, digamos, es mucho más que la canchita de Cervellera. Lo mismo que el segundo proyecto, que es la Plaza Comestible de JJ Pérez, es el segundo espacio, digamos, el segundo proyecto que se va a financiar, y el tercero es el del agua. El más estructural, obviamente, que es el del agua, pero también estos proyectos que son como de menor escala, pero de un valor simbólico muy fuerte, digamos, estamos muy felices de que se puedan, digamos, ir trabajando en eso, porque empieza a ver de que lo que pasó en el censo, en talleres, en reuniones y en trabajo, empieza como a suceder, que por un lado hay posibilidad de cambiar la calidad de vida de las personas, pero
por el otro lado es generar vínculos de confianza para demostrar que la política pública es capaz de cambiar realidades. Superar este tema de la fragmentación es un proceso muy largo, digamos, y entonces hay que poder sostenerlo, pero eso se sostiene con hechos concretos, con proyectos de largo plazo, pero también con cosas y con logros de mediano y corto plazo que generen esos vínculos. Mañana tenemos una reunión en rectorado con el rector y el equipo como para poder analizar el proyecto. Tenemos un anteproyecto y queremos ver si lo podemos completar, que sería la recuperación de la estación y el edificio de la Universidad Popular, cosa que sería realmente un salto importante, y se sigue trabajando con estas otras cosas. Sirve esto como para tener un pantallazo de por dónde anda, y que dentro de todas estas cosas hay mucho que se puede aportar desde la arquitectura y desde el urbanismo, y que es lo que se discute especialmente en estos lugares. Que se necesitan muchos actores más, tienen otras complejidades, hay cosas que por los años que están cursando les sonará chino básico, pero en algún momento lo recuperarán, otros que estarán más en sintonía, pero que forma parte de decir, me estoy metiendo en este terreno y la cosa no se termina con lo que estoy trabajando. Y por el último, nosotros que antes de charlar hay dos partes del equipo joven, no todos somos tan viejos, que vénganse por acá, viejo soy yo. Lucía González empezó siendo estudiante en el IGC y en el medio se recibió y trabajó en una parte de este proyecto, y Mauricio Tarducci es el responsable de comunicación y de todas las metodologías de participación que se implementaron. Entonces está bueno, digamos, en donde no es cuestión de sentar la multidisciplina para que cada uno haga un pedacito, sino poder integrarse en un proyecto común. Entonces la idea es que cada uno diga algo y después charlamos. Hola. Bueno, yo me recibí en 2020, virtual, en la pandemia, así que nunca estuve de este lado, es la primera vez. Y bueno, yo arranqué en el 2019 en el IGC y en el 2020, en diciembre, me incluí en el equipo de trabajo. La verdad es que mientras yo cursé en la facultad, este tipo de temas, en proyecto particularmente, no se trataron tan así. Recién lo empecé a ver en proyecto final de carrera, el tema de la participación ciudadana, de involucrarse con los territorios y también un poco en urbanismo. Así que celebro que se pueda dar en el ciclo básico este tipo de temas que son importantísimos, sobre todo para nuestros territorios. Y bueno, nada, me parece, bueno, yo por lo menos participé en lo que fueron los talleres con los vecinos y también en la oficina técnica, pasando qué sacábamos de esa información que nos daban los vecinos, de las problemáticas, de las oportunidades, para luego volcarlo en un proyecto que realmente solucione no sé si solucione, pero aporte a esos problemas que presentan las ciudades, específicamente las latinoamericanas, hoy en día. Y no sé. Cambiamos de formato. Yo te hago una pregunta y vos respondés. Bueno, contá un poco de qué se trata esto que venías diciendo respecto de la participación o cómo pensamos digamos, la bajada al territorio y quiénes participaron en esos talleres, que me parece que hay algo interesante para contar. No, esta es de entrevista. Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos fue armar talleres con jóvenes, con niños y también con mujeres, donde fuimos captando diferentes, por ejemplo, sectores que les generaban temor a las mujeres, con los niños qué juegos les gustaría jugar, cómo les gustaría divertirse. Hicimos también una jornada en donde presentamos los diferentes proyectos, las diferentes ideas y consultábamos, le damos una serie de opciones a los chicos, por ejemplo, para que elijan qué juegos, para que elijan diferentes elementos que querían que haya en los espacios públicos, y me parece que
la idea es esa, como reitero, que es solucionar o aportar a la problemática desde estar en el recorrerlo, reconocer a los vecinos, porque también forma parte de lo que fue el censo, el precenso y la capacitación. Me parece clave, y también me parece clave esta idea de entender al territorio no como el polígono RENAVAP, que es el que un polígono delimitado, sino entenderlo como una integración total. Por eso se plantea el polígono de integración sociourbana, donde no es solucionar el problema del que vive acá y del que había al lado, no, sino que es algo territorial completo. A ver, dale, vamos en el formato. No, porque cuando estaba reunido con la cátedra en el equipo me dijeron, bueno, esto es muy complejo, pero además hay digamos, por parte de la cátedra hay que aprender a dibujar, digamos. Entonces, digamos, la pregunta para esto es, ¿cómo se dibujó todo esto? Porque como decía Patricia, esto no aparecía, digamos, en los mapas, y había que dar un certificado de vivienda en donde había que empezar a representarlo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero lo que se hizo un vuelo de dron donde se sacó una foto aérea y nosotros pusimos las fotos en AutoCAD, las pusimos de base y sobre eso empezamos a dibujar lo que nosotros reconocíamos como un polígono, que podía ser una vivienda, podía ser un comercio de uso mixto. Y bueno, una vez con esa base se hizo un precenso, que lo que se hizo fue, se juntaron duplas territoriales que fueron a censar cada una de las viviendas, se dividieron por manzanas y ese fue el precenso, se obtuvieron unos datos y luego se hizo un censo como más formal, donde también se determinaron quiénes vivían en cada vivienda y qué uso tenía cada uno de esos polígonos. O sea que era un ida y vuelta constante entre el territorio y la oficina. Era, tenemos esto, dibujamos esto, digamos, es como que está todo georreferenciado, sería. ¿Te respondí? Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con cómo, desde que tenés que ver cómo gestionas algo con un presupuesto nacional, a cómo dibujás un terreno y cómo eso se suma para después poder hacer el censo. Desde cuestiones muy básicas, de reconocer el territorio y decir lo que acá esté dibujado como un borde, un alambrado, digamos, a otras que tienen que ver con, digamos, con usar mucha tecnología, de mucha precisión, darse cuenta de que ahí hay árboles y que no se ve lo que pasa abajo, de que eso también es importante que lo hagan los técnicos, pero que también estén los vecinos que te abrían, digamos, la puerta para todas esas cosas. Digamos, seguí, Mauri, de poder meterse en cada uno de esos lugares que te empiezan a dar, ahí quédate. Esta también te tiene que ver con la forma de representación, ya que estamos con la cuestión de representación, que es que cuando hacíamos los talleres, si uno presenta un plano, digamos, de los que hace con AutoCAD, digamos, imposible leerlo para cualquier mortal, digamos. O sea, cuando pensábamos en estos kits, se hacía una representación de ese tipo, digamos, donde de una manera como mucho más sencilla, digamos, había que poder como ubicarse en eso, como para que después puedan tener una cuestión que influye mucho en los temas de comunicación, que ahí estuvo mucho Mauri trabajando, en cómo si queremos obtener un determinado resultado, una determinada opinión, hay que generar los mecanismos y los medios, los formatos y los soportes adecuados para que esas cosas sucedan. Y en esto creo que ahí sí voy a reivindicar mucho la cuestión disciplinar, creo que hay como con muchas herramientas dentro de la disciplina que se puedan volcar, pero hay que estar en esa sintonía, digamos, hay que poder involucrarse, hay que poder plantarse en esto. Esas manzanas que estaban todas complicadas, después la tenía que decir un compañero que vivía ahí, los censistas fueron 80 y la mayoría eran digamos, del propio barrio, porque además, digamos, tenían una paga por esas cosas, o sea que era importante también que esto genere algún ingreso para todas estas cosas, pero leer un plano es muy difícil, entonces esa práctica y ese entrenamiento había que tenerlo. Entonces, digamos, Lucía como arquitecta no solamente tenía que desplegar capacidades como para poder dibujar bien, sino y ser preciso, porque eso tenía un número y ese número estaba asociado
asociada a los datos que cada uno, digamos, registraba en una aplicación de celular. Y de ese dato y de esa vinculación que hacía Lucía dependía el certificado de vivienda familiar de una familia. No es joda, o sea, no es que estamos haciendo dibujitos nada más, sino que estamos, digamos, comprometidos con todo este tipo de cuestiones. Entonces, digamos, hay que buscarle y hay que poder sintonizar, y parte de esa empatía y esa sensibilidad te la va dando el territorio, y desplegar capacidades que nos sirven para probar materias, pero también nos deben servir para transformar las realidades. Y yo le quiero hacer una pregunta a Patricia, porque en el último había uno que dice, ¿será que esta vez será? Ponelo ahí en pantalla. Entonces le quiero preguntar de qué era, a qué se debe. Bueno, el video empieza y termina con esta frase, ¿será que esta vez será? En realidad esta frase es de un vecino. Cuando uno de los censistas llega a la casa para efectivamente hacer este relevamiento, bueno, el vecino no se mostraba muy abierto, permeable a eso. El compañero censista tuvo que ir varias veces hasta que esa persona vio que los censistas estaban llenando las calles de Nueva Alberdi, que todas y cada una de las personas que habitan el lugar aceptaban a los censistas y respondían. Entonces, bueno, este señor aceptó responder las preguntas del censista. Una vez que terminó las preguntas, el censista se va y escucha que el señor dice, ¿será que esta vez será? Eso hace alusión efectivamente a esta tensión permanente de grandes sectores de la población en las ciudades, donde tienen la esperanza de que sucedan las cosas, pero también la experiencia frustrada muchas veces de una cantidad de proyectos que no llegan a su territorio. Entonces, esta frase quedó marcada de alguna manera también como horizonte nuestro y como provocación nuestra, ¿no? ¿Cuánto nosotros podemos hacer para que efectivamente las cosas sucedan en ese territorio? En la página me parece que está la redacción como poética del compañero que hizo el censo. Si entran a la página está buena que la lean porque es realmente interesante. Yo le quiero hacer una pregunta a Mauri. Mauricio Tarducci es comunicador, hace muchos años que trabaja con nosotros y realmente es una pata fundamental para los trabajos que nosotros hacemos. No solo para que nos queden lindos, para decirlo desde la ciencia política, sino que queden bien editados y todo lo demás, sino que generen ese lazo que decía Roberto, ese nexo con los actores de los proyectos. Entonces está bueno que Mauricio les cuente algunas cosas de este proceso de Nuevo Alberdi. Te faltó la pregunta, pero bueno. Está bien. Bueno, yo, como para agregar algo que no se haya dicho, me parece que lo interesante de toda la experiencia tiene que ver con algo que dicen ahí en el video en algún momento, respecto de pensar esta experiencia como un laboratorio de experimentación o de innovación urbana, por decirlo de alguna buena manera. Y me parece que ahí hay una de las grandes claves para poder entrar a este tipo de procesos que tienen que ver con eso, digamos, con innovar y ser capaces de hacer propuestas audaces también y que nos permitan pensar las cosas desde otro lugar. Obviamente la multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, como queramos llamarlo, tiene mucho para aportar en ese sentido. Así que bueno, creo que desde ese lugar me parece que hay una buena puerta de entrada. Y yendo a la cuestión comunicacional concretamente,
el proceso lo abordamos. Hay una cuestión que nos condicionó en algún punto, que mucho de lo que se produjo en pandemia. Entonces eso también representó para nosotros, para todo el equipo y para la gente que estaba en el territorio, digamos, un desafío para pensar de qué manera podíamos llegar a los vecinos y vecinas del barrio. Y en ese sentido, bueno, ahí creo que recién veíamos los kits familiares. Eso fue una experiencia interesante que se dio en el contexto de la pandemia, donde cada familia podía, digamos, participar desde su propia casa. Entonces, bueno, creo que más allá de esto que decía yo, que la pandemia implicó un condicionamiento, si se quiere, también abrió una oportunidad para pensar otras maneras de participar y de vincularse con el territorio. Bueno, no sé si hago yo una pregunta. ¿Quieren hacer ustedes alguna pregunta? ¿Alguien del equipo de la cátedra? Creo que ahí también está lo más rico, en que podamos hacer un intercambio y ir respondiendo algunas preguntas que vayan apareciendo. Sí, me parece que fue mucha información de golpe. Vamos por acá. Simplemente celebrar, digamos, me parece como un momento muy significativo, digo, en nuestra historia como estudiante y como luego docente. No muchas veces se tocan estos temas y se nos invita, digamos, a proponer algo, lo cual está bueno. Me acuerdo, no sé, de... Perdón. Estoy... La pregunta iba en función de si había otras instancias en la universidad, con otras cátedras, en otras facultades, de trabajo conjunto. A ver, todo este trabajo es muy reciente. O sea, nosotros terminamos de entregar, ya estoy perdido, en marzo, y el trabajo se entregó en octubre del año pasado. O sea, como para poder tomar, digamos, y venía como del octubre anterior, o sea que fue como un año de trabajo y es lo que llevamos de tiempo. Parte de lo que nosotros imaginamos en todas estas cosas era que para poder transformar los territorios debíamos ir articulando entre muchos y generar como una plataforma de gestión, en donde basándonos mucho en la experiencia de Medellín, después me puedo extender sobre eso, pensábamos que esto que planteaba también Patricia, cómo hacemos un laboratorio de integración sociourbana en Rosario. Entonces lo que imaginamos es un esquema que llamamos el convite. El convite es esto, digamos, y nos alegra que este espacio sea el primero de los convites que es aceptado. Digamos, hay otros convites que tienen que ver con eso. Hay una parte que está trabajando en la Facultad de Agrarias con gente de la universidad, pensando todo el área productiva. Digamos, esta idea de que es posible pensar de que, digamos, la residencia y la producción sana de alimentos se haga en la cercanía. Entonces está el tambo, la resistencia y demás, y hay un área que es inundable, entonces, digamos, pero no permanentemente se puede aplicar para eso. ¿Cuáles son las formas de producir? ¿Cómo es? Esto que uno dice y defiende y sale en otro lugar, ¿cómo se hace para todas estas cosas? Entonces hay un convite,
digamos, que tiene que ver con eso, y ahí tenemos como expectativa. La otra está, digamos, vinculada con algunas áreas todavía no formalizadas, porque tenemos gente de hidráulica. Todo esto es inundable y todavía se va a seguir inundando hasta que no se haga un sistema de represas aguas arriba. Entonces, mientras tanto, es posible mitigar, como decía Rocío en la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar, digamos, el parque del canal. Y lo vamos a trabajar con el concepto de parque inundable. Digamos, o sea, es un lugar en donde ya no hacemos estas cosas para que el agua no venga, digamos, pues sabemos que va a venir. Entonces, ¿cómo podemos ir armando todo esto? Entonces, eso lo vamos a hacer con hidráulica, con una parte que tiene que ver con la cuestión también de alimentos, porque pensamos que ahí es posible también eso producir, y con toda una parte de inclusión social que se pueda dar en ese lugar. Esas son como las puntas que tenemos. Hay otras que tienen que ver con esto de cómo generamos, que también estaba planteado. Uno habla digamos, a nivel de los comercios, se habla de esos centros comerciales a cielo abierto, esto de poder, cómo compiten con los shopping los centros comerciales barriales. Está el centro comercial Ayacucho, Echesortu, que eso tiene un impacto, digamos, o sea, es cómo hacemos de la vida urbana y abierta una competencia a los centros comerciales. Entonces, hay una idea de, a partir de lo que fue una gran cantidad de locales comerciales que están en esa zona, de comercios populares, con todo lo que significa como problema y como potencial, ver si podemos armar un centro comercial a cielo abierto en un barrio popular. Sería el primero, digamos, para todas estas cosas. Entonces, hay un esquema de microcrédito, un grupo que se llama Impulsar, que está trabajando con nosotros, y le queremos dar como escala para que pueda meterse la gente de ciencia económica o en la economía. Ese es el convite, y la idea es estar abierto a todas estas cosas. Lo estamos formalizando acá, que en realidad cuando Juan Manuel decimos esto lo formalizamos, no, echémoslo a andar y después vemos. Por ahí sé que hay otras cátedras que están dando vuelta y que se puedan armar, pero si podemos ir generando una red que trabaje sobre todas estas cosas, que podamos mostrar de que es posible y podamos generar en esta ciudad, que fue durante un montón de tiempo referencia en innovación, en planificación urbana, deje de ser el estigma de darnos a conocer por cuestiones muy jodidas y muy dolorosas, pero ciertas y objetivas, y podemos hacer, además de los niveles de violencia, poder ver cómo podemos mitigar estas cosas con otro tipo de políticas que no sea nada más ver cuánta policía ponemos para evitar estas cosas. Entonces, ese es el esquema y esa es la propuesta que está abierta, pero en esa línea de tiempo, en octubre terminó en esto, tenemos 3 carpetas metidas acá, charlamos creo que en enero o diciembre del año pasado y hoy estamos acá. Así que bueno, por ahí vamos. Sigamos, porque si no es muy aburrido hablar solo. Acá hay una. Bueno, primero, muchas gracias por venir. Nos encantó escucharlos y conocer más en profundidad este proyecto. Me siento orgullosa de que al Colo se le haya ocurrido esto de poner las patas en la realidad y dejar de proyectar así como en el aire y para snobs. Y mi pregunta iba más a pisar en ese sentido. Nosotros hemos hecho este proyecto del primer cuatrimestre, siempre un conjunto de viviendas en Pichincha, y le agregábamos siempre un programa extra, complementario. Por lo general era un bar, una cervecería o lo que sea, pero a muchos se les ocurría, por ejemplo, las huertas en la terraza, y había como una intención de repensar esto de vivir en comunidad y en qué tipo de comunidad se quería vivir. Bueno, obviamente eran yuppies los que iban a vivir a Pichincha. Entonces mi pregunta, que tiene mucho más que ver con la disciplina y con el proyecto que estamos por encarar para ayudarlos a los chicos, es ¿qué nos pueden decir, más allá de que nosotros vamos a ir al barrio, vamos a ir a visitar, pero tal vez no vamos a tener la oportunidad de charlar con todos los vecinos o tener el acceso que han tenido ustedes? Digamos, el proyecto que hacen ustedes es desde adentro, no sobrevolando como hacemos los típicos arquitectos. ¿Qué nos pueden contar acerca de o demandas o lecturas del espacio público que tienen los vecinos del barrio? Y también qué demandas y expectativas tienen respecto a la vivienda, más allá de que sea la pieza o una pieza para cada uno. ¿Qué nos pueden, si nos pueden contar algo de eso, nos podría ayudar un montón para el proyecto?
Bueno, algo sobre el espacio público. En realidad, cuando hablamos con los vecinos en todos estos encuentros que tuvimos, talleres de todo tipo, era que me complicado hablar del espacio público, porque es todo espacio público, digamos. No hay espacios que son la plaza, efectivamente. Ellos lo llaman la plaza de Cervellera, la plaza, pero en realidad esta idea que nosotros tenemos de plaza, la verdad que en el barrio no existe. Es que las personas, la familia, identifican un espacio como plaza, pero en realidad esa idea de plaza que nosotros tenemos, pastito cortado, luces, sendero, bueno, no existe nada de todo eso, ni buenos equipamientos, bancos, bueno, todo eso no hay. Entonces, la precariedad de lo que es el espacio público, entonces surgen cosas como muy básicas. ¿Cuáles son las cosas básicas? Que haya luz, que esté cortado el pasto, que haya senderos para no embarrarse, que haya lugares para que los chicos puedan jugar. Digo, porque lo que sabemos, al menos desde nuestras disciplinas, es que el imaginario tiene mucho que ver con la realidad de cada uno. Entonces, el imaginario que tienen las personas, la familia, tiene que ver con la gran precariedad de ese espacio público. Entonces, lo que piden es bastante básico en términos de lo que efectivamente existe, que es nada. Entonces, ahí también está bueno acompañar en los imaginarios también a los colectivos y a las personas, ¿no? Si no digo, vamos a tener en barrios pobres espacios públicos pobres, que de eso obviamente no se trata. Entonces, no solamente consultarle a las personas lo que quieren y lo que están buscando, sino ayudarlos a imaginar lo que podría ser ese espacio. Entonces, ahí me parece que hay un juego interesante de lo que se imagina con lo del acompañamiento a esa mejora en la imaginación. Entonces, el canal es un espacio que efectivamente ellos lo toman como lo que divide la zona urbana y la zona rural. Efectivamente es distinta, pero ahí hay como una barrera, digamos, ¿no? Allá de acá y de allá del canal, entonces eso funciona como barrera. El espacio público de la estación es un espacio también muy reconocido y muy valorado, pero también es un espacio que está feo, digamos, en términos de lo que se cruza en un sendero que está hecho sendero por de tanto caminar de un lado del otro de la ruta. Entonces, el deterioro es muy grande. Entonces, lo primero que la gente pide es que eso esté mejor. O sea, ¿cómo mejoramos eso? ¿Cómo mejoramos las veredas? ¿Cómo mejoramos la cancha? ¿Cómo tenemos jueguitos para los chicos que no existen? Entonces, pero me parece que el compromiso profesional está en eso, en cómo uno ayuda a que el deseo y la imaginación salga a partir de esas cosas básicas que aparecen. Claro, a nadie se le ocurrió lo de la plaza comestible, a partir de diálogos con las personas, lo que pasaba con la familia, como mucha gente de ese espacio se ocupaba de cocinar y generar comida. Bueno, dijimos, está bueno armar todo eso a partir de la idea de, bueno, hagamos una plaza comestible. Claramente no surge del diálogo directo. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Sí, un árbol porque hace calor, digamos, quiero estar abajo. Entonces me parece que ahí eso está bueno, porque además se proyectan estas cosas a partir de conocer y de dialogar con la gente, ¿no? ¿En qué andan? ¿Qué hacen? Pero bueno, me parece que empujar, digamos, para que la imaginación surge es un gran desafío para todo esto. Hay una cosa que por ahí dijimos y creo que también lo decía el video, es que lo que se propone el proyecto es remediar desigualdades y construir ciudad. Y son dos cosas distintas, digamos, porque si fuésemos nada más que por la cuestión de remediar desigualdades, iríamos por lo básico y estaría bien y sería un salto cualitativo enorme. Pero el tema de construir ciudad es que hay derecho a la ciudad y en eso nos cansamos en este espacio de decir desde la arquitectura
del urbanismo al derecho a la ciudad, el tema es empezar a hacerlo, empezar a que eso sea, digamos, realidad. Y lo que las aspiraciones de las personas que viven en barrios populares son las mismas que nosotros, digamos, o sea, poder, digamos, vivir de la mejor manera posible, digamos, y que crezcan sus hijos y que poder ser felices en el lugar. Las aspiraciones van cambiando porque cada uno tiene que ver con su propia realidad, y me parece que estaría bueno si pueden, digamos, conversar, digamos, o sea, porque además cuando vayan en algún momento de por sí podemos organizar actividades como para poder tener algunas conversaciones, pero si están dando vueltas van a ver, digamos, a qué es lo que están haciendo, y estaría bueno. Y con respecto al tema este de la vivienda, más específicamente, para decir 2 o 3 cosas de eso, primero que había una cuestión que nosotros imaginamos y que formaba parte como del prejuicio, a pesar de que conocíamos, es que las familias eran terriblemente numerosas y no lo son. Digamos, o sea, el promedio que nos daba y que el hacinamiento iba a ser como una constante para todas estas cosas, y no lo era. Digamos, o sea, el promedio de personas por habitación es un poquito más alto que la media general. El tema es cómo es la lógica de reproducción. Lo que es mal es la calidad. Digamos, o sea, lo que nosotros tenemos, que es una habitación más, lo que hay es una habitación más de mala calidad. Digamos, o sea, en algunos casos es de chapa, en otros casos es de ladrillo. Y lo que no hay es un criterio de diseño que podría ser mejor. Digamos, y en eso creo que hay una tarea. Hay un programa que esta misma Secretaría implementó que se llama Mi Pieza. Digamos, Mi Pieza es la posibilidad que las que tienen el certificado, madres, jefes de familia, que tengan el certificado de vivienda popular, tienen acceso, digamos, a un dinero para poder agregar o para poder mejorar o construir una vivienda, una habitación, digamos, una habitación más. Y la hacen de la manera que sea, digamos, la que le da, o la que el amigo albañil, o que le da su criterio, o el polígono raro que quedó, el terreno en donde le tocó habitar. Eso con otra lógica, y ahí entro en estas cuestiones cuando ustedes trabajan con el módulo de 9x9, una cuestión como más irregular, me parece que ahí hay como muchas posibilidades de intervención. En una cuestión más lógica que tenga que ver con un aprovechamiento más claro de cada uno de esos espacios, cómo esos espacios se comparten, cómo se mejora algunas cuestiones que tengan que ver con la iluminación y la ventilación, cómo tiene que ver con la eficiencia energética de todas estas cosas. O sea, la eficiencia energética no es solamente que pongamos colectores solares cool, digamos, hagamos techo verde. Es como decimos, poné un árbol acá porque en el oeste te va a tapar, digamos, te va a dar sombra sobre esa pared que está en el oeste, y la casa que no tiene aire acondicionado va a estar en mejores condiciones. Eso que hace mucho tiempo atrás, un arquitecto que por ahí lo pueden revisitar, se llama Rodolfo Livingston, tenía que ver con un librito que se llamaba Consultorio de Vivienda o de Casa, una cosa así, en donde planteaba que los arquitectos teníamos que hacer, digamos, todo ese tipo de cosas, digamos, de cómo poder trabajar. Si hay espacio, tenemos la tercera parte de esta ciudad para hacer este tipo de consultorios y de clínicas, así que ahí hay una clave. Para decirle a los chicos que nosotros vamos a trabajar 3 años en Nuevo Alberdi. Entonces, los que empiezan introducción empiezan un ciclo completo. Y vamos a hacer 3 tipos de vivienda. Ustedes van a hacer 2 o 1, los que están en tercero. En segundo vamos a trabajar más con lo que estaba hablando Roberto recién, que es la lógica de la vivienda individual, incluso con algún énfasis en autoconstrucción o la posibilidad de que el proyecto sea una ayuda para, bueno, una familia pueda, digamos, hacerse de los fondos para construir, digamos. ¿Por qué? Porque es un lote interno que puede permitir también una gran libertad de organización funcional en una manzana, etcétera, etcétera. Y eso es lo que este cuatrimestre van a trabajar principalmente con madera, que después puede ser, por supuesto, una estructura de un techo liviano, con algún muro portante, ¿no es cierto? Y en ese caso lo que hablamos cuando nos reuníamos en el instituto era la defensa del patio, porque lo que sucede con estos lotes tan chicos es que se intenta maximizar por completo, entonces terminan tapando, incluso cuando agrandan, empeoran la vivienda, porque tapan la ventilación y
la iluminación. ¿Por qué? Porque necesitan estar bajo techo y entonces tapan una ventana. Bueno, nada, ese tipo de cosas, empezar a probar esos prototipos. Entonces, primer año, que no está acá, va a trabajar más en la zona de la producción, la producción de huertas, etcétera, con los lotes individuales, unifamiliar. Y tercer año va a trabajar en el área de integración sociourbana, ya pensando en otro tipo de vecino. Es el vecino que tiene que venir al barrio, el vecino que todavía no está. Estamos hablando, digamos, de lo que el mercado imagina que puede ser la expansión de Fisherton o toda esa zona, lo que el mercado entiende como el cliente de Palos Verdes, por ejemplo. Y bueno, eso también es integración sociourbana. Necesitamos que en este barrio haya un poco de todo para que este barrio tenga también tracción y futuro y bueno, instituciones, escuelas, etcétera. Eso en la rama de las 3 viviendas que vamos a hacer en los 3 años. Después nosotros siempre trabajamos instituciones. Introducción hace un pabellón de información muy chiquitito, que en este caso va a estar más tensionado a explicar qué está pasando acá. Entonces, en vez de ser un pabellón de información turística, va a ser un pabellón de información urbanística, pero hacemos otro pabellón en AP1. Ustedes, ahora cuando terminen de hacer la pantalla, van a hacer un pabellón. La idea es que el pabellón esté relacionado con alguna institución del barrio. A mí me interesaría que fuera la ética, la institución que nos abriera la puerta a ver qué puede pasar en ese pabellón. Puede estar relacionado con alguna de las plazas que nos acaban de comentar, o puede estar relacionado con la estación misma, con el espacio público de la estación. Y es algo que queremos construir. Entonces, cuando ustedes hagan el pabellón, vamos a elegir uno y vamos a tener, y eso lo vamos a elegir dentro de un mes, vamos a tener el año entero para organizarnos y ver si en finales de noviembre lo podemos materializar en el barrio. Y también en el segundo cuatrimestre ustedes van a hacer la biblioteca barrial. Empezamos con la biblioteca, que es lo que hacemos, hablando digamos, en el transcurso sabremos si el año que viene hacemos otra cosa, un centro comunitario, lo que haya que hacer. Con respecto a lo que decían de la gestión de estos proyectos, generalmente aparece que hay un deseo, una necesidad, y de repente enseguida hay, por alguna cuestión de, cuando se alinean los planetas, empieza a aparecer un financiamiento, que a veces es nacional, a veces es hasta internacional. Y después lo que pasa es que por ahí no hay un proyecto, o sea, no hay un plano. Así, está, hacelo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que yo conversaba con ellos y con la gente que está también involucrada en esto, es que nosotros podemos ser un laboratorio, aunque sea de una primera imagen, de qué puede ser ese proyecto. Por ejemplo, si hay que hacer una biblioteca, ¿cómo puede llegar a ser esa biblioteca barrial? Y nosotros presentaríamos 15 posibilidades, una mejor que otra o una peor que otra, pero bueno. Y después la otra institución que trabajamos, ya es más, al terminar imaginen un alumno que empieza introducción la semana que viene, que dentro de 3 años, el último cuatrimestre ya habrá pasado por todo el barrio y termina imaginando una biblioteca grande, una biblioteca central, como el estandarte, digamos, del futuro del barrio, casi como una celebración de la posibilidad. Entonces, esa es un poco la idea, y por eso serían estos 3 años, y esa sería nuestra forma de vincularnos, digamos, con lo pequeño que hacemos nosotros, que sería como tener como esa imaginación. ¿Qué grado de vinculación con lo que realmente está pasando en el territorio? Bueno, no sabemos, la verdad que no sabemos. Puede ser mucha o puede ser poca. La voluntad está de participar. Si no participamos, ya sabemos que ninguna. Ya por lo menos estamos participando, vamos a ver. Así que yo le agradezco mucho a los chicos que nos visitaron, y no sé si algún alumno tiene alguna pregunta para hacer. Una. O media. A ver, me agarraron de conductor. No sé, si tienen cualquier tipo de pregunta, me parece que es interesante también contar con la visión de ustedes. Ay, mirá, vamos, una valiente. Yo quería saber cuándo se va a empezar a ejecutar la obra, o si hay alguna fecha. Hola.
Hola. Nosotros estamos con una ansiedad terrible y lo que estamos tratando es de no pasarnos de rosca, digamos. O sea, las tres, hoy nos dijeron las del agua, digamos. En principio, o sea, hay 3 carpetas firmadas. En teoría, digamos, la que va a ser la unidad ejecutora de todas estas cosas es el Servicio Público de la Vivienda, digamos, dependiente de la municipalidad. Digamos, eso debería tener 2 meses de adjudicación y ahí en el tercer mes deberían empezar, digamos, las obras. Puede ser de que esta de agua se demore un poquito más porque hay que llamar a una licitación pública y eso tiene, digamos, unos tiempos mayores. Nosotros estaríamos muy felices si en mayo empieza a haber, digamos, gente trabajando en ese lugar. Cuando nos juntamos con la gente del barrio tratamos de ser como muy cautos en eso, tratar de transmitir eso porque, digamos, no es lo mismo que uno diga, che, va a haber agua y después te vuelve a tu casa e insisto, la canilla sale a cuando esto está en juego en otras cosas. Pero ahora sí lo podemos decir porque sabemos que esas cosas ya están y los fondos están. O sea, lo que nos falta es estos pasitos, digamos, de estos meses. Creemos que va a ser por ahí. Acá yo quiero que vos digas algo, porque hacía así, sí, hacía así con la cabeza, entonces... No, bueno, yo en realidad tenía la misma duda que Mare con todo esto del precenso que hicieron, que era como interesante pensar qué estaba imaginando la gente que vive ahí de todo lo que viene en este proyecto, pero la verdad que nada, estoy encantada con la propuesta, por eso estoy así asintiendo desde hoy. Me parece increíble lo que están haciendo, así que nada, por eso felicitaciones. Pero de pregunta, en principio, ya la hizo Mare. ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué te puedo decir? No sé. ¿Cuándo vuelven? No sé. El territorio para darme una respuesta es cómo se va a integrar después lo que ustedes van a llamar la supermanzana, que va a venir de mano privada de intervención, con el resto del barrio existente. O sea, ¿qué tendría que tener esa supermanzana para no volver a generar ese choque y poder integrar completo todo? O sea, sí, lo nuevo con lo viejo, sin segregar de nuevo. Digamos, todo está previsto menos lo que va a suceder, decía un amigo. Y bueno, y uno trata de ver cómo poder hacer esas cosas. Te digo, las cosas que imaginamos y las cosas que tratamos de tener como precaución en eso y algunas cosas que es no quedarse sentado. ¿Qué imaginamos? Eso, si ustedes por ir, como recuerdan, dice ahí como 2 ejes, Bullar Somoza, el que entra en la estación y llega hasta el aeropuerto prácticamente, o a lo que sería la prolongación de ese acceso. ¿Qué es lo que pretendemos? Salir de la estación, pasar por ese centro comercial, digamos, de un barrio popular renovado, con otra iluminación, que el colectivo entre, digamos, para todas estas cosas. Pasar por eso, aparece la escuela ética en ese lugar, siguen los barrios populares y en algún momento en ese lugar podríamos llegar a tener, digamos, suelo como para que hay conversaciones con el sindicato de docentes como para que pueda haber los procrear colectivos, digamos, o sea, vivienda, digamos, colectiva, pero de un sindicato, digamos, que incorpore un sector medio distinto y que siga en ese lugar y cuando llegás a ese cruce, digamos, con que la calle del Autódromo, ahí aparezca así, el coto, digamos, ahí está. Digamos, o sea, ¿qué es lo que pretendemos? De poder tener como todo este recorrido en donde vos vayas pasando por todos estos lugares, en donde acá que aparezca, digamos, la Universidad Popular con el nuevo edificio, digamos, que se pueda cruzar para este lado, que estas 2 calles sean como los nuevos ejes con un tratamiento distinto y acá estén esta parte renovada de un barrio popular, más humilde, pero con una vitalidad, digamos, significativa. Este parque inundable del canal en donde aparecen, digamos, canchas de fútbol, o sea, lugares en donde que si se inunda, digamos, no pasa nada, digamos, o sea, lo bancamos y están ahí. Y que en eso imaginamos que se pueden
a ser, digamos, por acá abajo hay unas canchas de fútbol que se alquilan en donde nuestros hijos nosotros los llevamos para que vayan al fútbol. Queremos que esto suceda acá y que vayan sectores medios a jugar al fútbol en un campeonato que sea ahí, que ahí empiece a haber ese vínculo con otras personas. Seguir acá, y acá está la escuela de la ética, y acá podemos recuperar un terreno para que aparezca un procrear de SADOP, digamos, y en este núcleo que aparezca un nuevo edificio en donde, digamos, haya un centro comercial, donde aparezca el coto, digamos, o sea, donde aparezcan estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero que esté tan al alcance de este nuevo sector de la supermanzana, que va a ser abierto, que esa es la cuestión fundamental, y que también puede estar a ser este sector accesible desde el barrio popular. La idea de la supermanzana es esa unidad de gestión que tiene 5x5, en donde esa porción de territorio se construye con un proyecto que están los desarrolladores, fijado por una ordenanza que dice: la supermanzana en esos bordes 5x5 tiene planta baja y 4 o 5 pisos, y el interior es libre, en donde conviven desde vivienda individual a vivienda colectiva de otra escala. De esa mixtura, digamos, creemos que empieza como a hilvanarse esto, y que vos sigas hasta acá y tengas algún parque huerta en ese lugar, o que se pueda producir lechuga, y acá va a estar el tambo que va a seguir produciendo, y va a producir a partir de las vacas que ya tiene, pero también con otros pequeños tambos que están en la zona, que le están pagando mal, y el tambo va a poder, la fábrica de dulce y queso le compra la leche a precio justo, produce ahí y vende en el barrio y vende en otros lugares. Ese entramado es el que hay que ir como construyendo, y que nos parece que por ese camino podemos tener como ciudades como más cohesionadas, más heterogéneas y demás. Si va a pasar, no lo sabemos, estamos empujando para que eso sea de esa manera. Lo que había anteriormente eran barrios cerrados, digamos, conviviendo con esa situación. De eso a esto creo que la cancha, digamos, en un artículo escribimos, la cancha es otra. Digamos, toda esta zona como del polígono, es posible de que los proyectos que acá se van a dar, digamos, tributan, digamos, ceden terrenos en este lugar, con lo cual vamos a poder construir vivienda de mejor calidad para que esta zona, que la gente que está en este lugar de riesgo, pasen a este lugar y se vaya como cualificando la cosa. Pero hay mucho camino por recorrer para que la cosa se parezca a lo que está. En eso hay que mucha coordinación, mucho laburo, mucha insistencia, y en eso juega mucho, y es un esfuerzo muy grande entre Ciudad Futura y el municipio, que ha jugado realmente de una manera muy notable, digamos, o sea, con María Eugenia Smook, con Pablo Hapkin, con Juan Monteverde, con Karen Tepp, laburando en todas estas cosas, perteneciendo a partidos distintos. Hay un nivel de acuerdo político muy grande para que esas cosas sucedan. La ordenanza, la verdad, que es un logro, digamos, muy importante. La Nación hasta ahora viene cumpliendo con esto, un poco más lento de lo que quisiéramos, pero viene aportando, y son las firmas. Lo que nos avisa es dinero que viene de Nación, de la Secretaría de Integración Sociourbana. Y estamos esperando muy ansiosos que la provincia pueda concretar una escuela primaria en este lugar, que la tiene prometida de hace un montón de tiempo, pero que sería un golazo poder tenerla. En la medida que podamos ir como entramando, hilvanando, o sea, generando mejores condiciones, creemos que ese es el camino. Nosotros estamos muy vinculados o muy, de alguna manera, referenciados con la experiencia del urbanismo social de Medellín. Creemos que ahí, a los que no lo conozcan, visítenlo. Hay bibliotecas y hay parques de bibliotecas de edificios realmente muy importantes de arquitectura, jugando un papel importante en esto de reentramar territorios degradados. Nosotros compartimos mucho tiempo de trabajo con los equipos que trabajaron ahí, aprendimos mutuamente, y bueno, y vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, porque bueno, también hay expectativas ya para qué pasa. Y si ustedes siguen laburando y tiran cosas buenas, esto de qué es lo que puede pasar, qué sé yo, algo bueno seguro sale. Bueno, nosotros vamos a hacer un workshop, la gente, sí, aguantame que redondeo esto. Vamos a hacer un workshop para contestar esa pregunta. Es una pregunta que nos hacemos como pregunta crítica. ¿Cómo hacemos para que esto no sea un nuevo Palos Verdes, digamos, permitido por la normativa? La normativa tiene muy buenas intenciones, pero el mercado también es muy travieso. Entonces, y van a ser los mismos actores. Entonces, bueno, el workshop es para eso. Lo vamos a hacer. Lo que es seguro es que Palos
No va a estar cerrado, no va a estar cerrado. Pero se puede hacer exactamente lo mismo sin cerrar, por ejemplo. Entonces, bueno, por eso vamos a articular con una de las cátedras de urbanismo, ya hablamos, o varias, ya hablamos con la cátedra de Kingsland, de Ricardo Kingsland, y vamos a hacer este workshop acreditable en donde ustedes van a trabajar con gente del ciclo superior. Y con respecto a la biblioteca, bueno, y por supuesto los vamos a invitar a ellos, porque a ellos es que les queremos mostrar lo que estamos imaginando, ¿no? Y a otra gente también. Y en el segundo cuatrimestre vamos a hacer lo mismo con la biblioteca, que nos van a decir, ellos nos van a tener que decir dónde creen que va la biblioteca, porque ellos saben más. Y así vamos a seguir trabajando en un ida y vuelta. Esto es solamente la presentación de un trabajo que va a durar 3 años, en donde realmente queremos estar involucrados en un proceso. Entonces no es que ahora, ya después de ahora hacemos lo que queremos, sino que vamos a seguir hablando en este ida y vuelta. Iba a decir algo más, pero ahora me olvidé. Nada, una pregunta, la última, porque nos tenemos que ir a trabajar. Hola. Ahí está. Quería preguntar qué tan seguros estaban si las personas que ya viven ahí no sean desplazadas, porque tantas intervenciones también podría generar que la tranquilidad que también de alguna manera tienen ellos ahí, este boom de intervenciones, tanto de parques y demás cosas, quizás algunas ideas, como ya habían comentado anteriormente, estas personas ellos intervienen en los lugares a su manera y como decía, no me acuerdo el nombre, pero le llaman plazas a lugares que nosotros no tenemos como plazas. Pero a lo mejor no sería solamente estar interviniendo de crear cosas y poner cosas, también podría ser mejorar nomás. A lo mejor. No sé qué tanto podría llegar a mejorar a veces la calidad de vida de las personas donde tiene una movilización tan grande y hay que ver en cuánto tiempo se hace, porque bueno, si es progresiva podría ser, pero también se sabe que todos los cambios que llevan a cabo a nivel social generan una ruptura también. Vos sí que. Después sigo yo. Dale. A ver, es cierto que la escala de la intervención por ahí a priori parece, digamos, asusta en algún punto por la cantidad de intervenciones que se plantean. Pero bueno, también es cierto que el proyecto está consensuado en algún punto también con los habitantes de Nueva Alberdi. Lo que veníamos comentando, todo el proceso de integración, digamos, y de planificación de las intervenciones estuvieron claramente participando los vecinos y vecinas del barrio. Entonces, bueno, también tiene que ver con la complejidad que implica, digamos, no podemos conformar a todos, seguramente habrá alguno o alguna que no esté tan de acuerdo con la intervención, pero por lo menos lo que nosotros vimos en el territorio es que la gran mayoría de los habitantes de Nueva Alberdi estaban de acuerdo con avanzar con este tipo de intervenciones. Así que bueno, acá Patricia va a aportar. Vos sabés que cuando vos hablabas, yo me imaginé lo que ibas a decir. En realidad me apuré a lo que vos ibas a decir. Pensé que ibas a preguntar si iba a ir mucha gente, otra gente, a vivir a Nueva Alberdi por el proyecto. Entonces voy a contestar las dos cosas, lo que vos preguntaste y lo que yo me imaginé que vos preguntabas. A ver, me parece que en principio cualquier persona quiere vivir dignamente. Puede ser que no esté muy de acuerdo con el diseño de este lugar o de aquello, pero sí, claramente, si eso mejora su calidad de vida, aunque sea mínimamente, o sea, podrá no estar 100% de acuerdo, pero claramente va a estar de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se pavimente su calle? ¿Saben lo que nos decía una de las mujeres fundamentalmente en los talleres? Dice, ¿saben lo que diferencia
dice a una mujer de un barrio popular a otra mujer que no es un barrio popular? Cuando sube al colectivo son los zapatos embarrados. Por lo demás, somos todos iguales, todas iguales, nos decían ellas. De manera tal que hay una cantidad de intervenciones y de proyectos que podemos no estar 100% de acuerdo, pero si mejora la vida cotidiana de las personas, va a estar bueno, ¿sí? A lo mejor no le gustará el tobogán, el sub y baja, el tipo de piedra que pone en el sendero, pero como se interviene en el espacio público, que es el espacio colectivo, me parece que eso no creo que ocurra, y además lo que dice Mauricio, que hay cierto nivel de consenso de estas grandes intervenciones. Lo otro que yo Me parece que vos de última decime si no, pero creo que la pregunta de él va más dirigida a de qué manera podemos asegurarnos que no se va a dar un proceso de gentrificación, que es el que se da generalmente en el tipo de intervenciones donde lugares que están por ahí degradados se ponen en valor y directamente la gente dice, che, mi terreno vale el doble, lo vendo, me voy a otro lado. Sí. ¿De qué forma? No sé, me parece que puede que iba por ese lado. Bueno, eso es lo que yo... O sea, todos entendimos cosas me imaginaba mientras él preguntaba y digo, quizá iba por ese lado. Está bueno porque podemos contestar de distintas formas. Digo, por ahí, porque me pareció que él buscaba como las palabras, yo para encauzarlo. Yo respondo lo que yo me imaginé, después si quiere algún compañero responde lo otro. Porque nosotros cuando estábamos trabajando lo que nos preocupaba en realidad es el proceso al revés, a corto plazo. Es decir, que se venga a asentar mucha gente de sectores populares porque se le iba a mejorar muy rápidamente su calidad de vida. Entonces ahí yo te iba a decir, y la verdad que no sé qué vamos a hacer porque el programa no lo contempla. Pero en estas situaciones de estas intervenciones en barrios populares, a corto y mediano plazo el fenómeno es al revés. Hay mucha gente, hay muchas familias que se van a asentar a esos lugares porque saben que se le va a mejorar la calidad de vida a corto y mediano plazo, ¿no? O sea, para nosotros ese era un problema porque teníamos hecho los relevamientos y nosotros sabemos que si ahora vamos de vuelta a hacer el relevamiento va a haber más casas, va a haber más familia, digo, ¿no? O sea que a corto y mediano plazo ese es un problema porque es imposible pensar en una situación de congelamiento. O sea, los barrios son absolutamente dinámicos, con lo cual me parece que relativamente en poco tiempo vamos a tener que estar pensando qué pasa con todas esta dinámica de agregación que va a empezar a aparecer. La gentrificación te lo dejo a vos. Sí, a ver, vuelvo con que todo está previsto con lo que va a suceder. Digamos, o sea, para poder tener, digamos, dimensión de todo eso, hagamos lo que el espacio que voy a marcar es un poquitito más grande que esto, pero no mucho más. Nos ubicamos en Boulevard Rondó, digamos, acá en Rosario, desde el puente, digamos, hasta donde empieza todo, donde están los 4 bulevares, digamos, y nos ubicamos en el río, llegamos hasta el bulevar y vamos o sea que ahí tomamos barrio, digamos, Alberdi, La Florida, todas esas cosas, desde el río hasta la vía, digamos, todo ese pedazo, véanlo en el mapa y demás, es casi tan grande como todo esto. O sea, toda la zona norte de la ciudad, digamos, cuando uno va caminando y que pasa por todos los clubes y todas esas cosas, todo eso tiene esa dimensión. Cuando uno habla del Parque del Canal, cuando uno va al Parque de la Cabecera del Puente, tiene la misma dimensión de lo que va a tener el Parque del Canal. O sea que estamos hablando de una escala muy grande de intervención, muy grande y muy compleja por todos estos procesos. Con lo cual, hay algunas cosas que se saben cómo van a estar y otras que va a haber que ir como gestionándola. En el medio pueden pasar estas cosas. Esto que nosotros registramos, y Lucía era testigo, que nosotros hicimos el vuelo del dron, dibujamos, fuimos al territorio, pero esto era cada 20 días, ¿no? O sea, fuimos al territorio y aparecían cosas que en la imagen satelital no aparecían. Digamos, corregimos y cuando fuimos a hacer el censo a los 20 días había viviendas que no estaban. O sea que hay un nivel de dinámica muy importante. Con esto, en la medida que esto se vaya, digamos, albañiles nuestros, trabajan en el estudio con nosotros, porque además todo eso, algo de arquitectura seguimos haciendo, vivían ahí y viven en ese
ese lugar y se instalaron y ellos no tienen el certificado de vivienda. O sea que eso, es una tendencia que va a pasar y que está pasando. La otra es esta de la gentrificación. ¿Es posible esto, que la intervención genere esta cuestión de que termine como expulsando a alguno, que sea negocio? La verdad que no lo sé, puede llegar a ser. Ojalá tengamos que renegar, puesto acá, ojalá que el problema en 5 años sea el tema de la gentrificación, ojalá, porque quiere decir que realmente se logró un cambio cualitativo con esto, con un efecto no deseado y que va a haber que estar como atento. Pero de un barrio absolutamente olvidado, que el tema sea, se nos está yendo, alguna gente vamos a tener problemas. O sea, ahí hay horneros de ladrillo y los ladrilleros van a poder estar, pero no van a poder proyectarse toda la vida en ese lugar. Estamos trabajando con las nuevas generaciones como para que ellos puedan trabajar con eso y están, ¿qué están haciendo? Y está la temática ambiental, cómo generamos eso, y a lo mejor están haciendo ahora unos adobones que no tienen cocción y que sirven para calefacción. O podemos hacer premoldeado de hormigón que se utilicen ahí que no tienen cocción. Hay que ir como buscándole y ahí es parte como todo este proceso. Y para cerrar nada más, esto que decía, si tendrá impacto o no, a mí me gusta mucho que uno se vincula con gente de otras disciplinas y la verdad que las cosas que se te van ocurriendo me vienen más de otras disciplinas que de la propia. Y en esto siempre recuerdo cuando trabajando con el economista hay toda una teoría que es el desarrollo económico local, que tiene que ver no tanto dónde está el dólar y demás, sino cómo movilizás las fuerzas productivas de un mismo territorio. Y tenían un concepto que dice que hay que generar economía de turbulencia. La economía de turbulencia es que hay que generar emprendimientos vinculados a una cantidad de cosas que puede llegar a ser desde lo tecnológico, de fabricar una cosa y demás, que había que generar mucho alrededor de eso, porque por ahí algunos se te caían, pero de toda esa turbulencia algo te iba a quedar. Bueno, yo creo que hay que generar arquitectura y un urbanismo de turbulencia y agradezco que esta sea la primera turbulencia en Nuevo Alberdi.